Reciban mi saludo cordial y fraterno. La Iglesia este domingo celebra la fiesta del Buen Pastor. Y en esa circunstancia litúrgica, como es obvio, se proclama un evangelio que nos habla justamente de Jesús como el Buen Pastor, tomado del capítulo 10 del Evangelio de Juan. Específicamente los versículos 11 al 18 que dicen lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el texto precioso que se proclama entonces como evangelio en la liturgia de este domingo, que tiene un trasfondo también en el Antiguo Testamento. No es una novedad hablar del pastor bueno. En realidad, ya el Dios Yahvé se había presentado en el Antiguo Testamento como el pastor de Israel, su pueblo. Específicamente recordamos en el capítulo 40 del profeta Isaías, por allá el versículo 11, también en el profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 10. Encontramos también, por supuesto, el Salmo 23, que todos conocemos seguramente. Y sobre todo, en Ezequiel, capítulo 34. Es ese trasfondo y esa especie de preparación para que pudiera llegar Jesús a presentarse a sí mismo como el buen pastor. Y de hecho esto es un elemento típico del Evangelio de Juan, que Jesús se revela, se manifiesta, se presenta a sí mismo. Por ejemplo, en el capítulo 9, el anterior al capítulo 10 de donde se toma este Evangelio, Él ya se había presentado como la luz del mundo, y esa presentación acompañada de un signo, la curación de un ciego de nacimiento. En el capítulo 11, el siguiente, se volverá a presentar desde otra perspectiva. Cada vez más rica es la perspectiva de la resurrección y la vida, a partir también de otro signo, la resucitación de Lázaro. Aquí, en el capítulo 10, sobre todo se nos presenta como el buen pastor. Los primeros versículos que no se toman para este domingo son unos versículos que nos muestran a Jesús presentándose más bien como la puerta del aprisco, en contraposición con la figura del ladrón que no entra por la puerta, que viene a robar, a saquear, y que por lo tanto no se presenta para bien del rebaño, sino para su mal. En cambio, Jesús, como la puerta, permite esa libertad de entrar, de salir, de encontrar bienestar para su rebaño. Ahora, en cambio, en estos versículos 11, 18, ya se muestra abiertamente como el buen pastor, con algunos énfasis que son los que nos permiten recoger la enseñanza de la palabra para este domingo. El primer énfasis es la insistencia en que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Lo acababa de decir al final de la primera parte del capítulo, en el 10:10, versículo 10 del capítulo 10, ya había dicho: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que tengamos vida nosotros, Él dio su propia vida. Y al menos 3 veces insiste en esta pequeña sección Jesús, que es el buen pastor que da la vida por sus ovejas, en contraposición
ya no tanto al ladrón, sino al asalariado, que por ser precisamente asalariado, no dueño de las ovejas, no tiene ningún interés en el bienestar, más bien tiene interés en la remuneración, en su propio bienestar. Y por eso, cuando viene el lobo, él escapa y permite que el lobo haga estragos, que disperse, que asesine. Ese es el asalariado. En cambio, Jesús es el buen pastor que porque ama, cuida y protege a su rebaño, está dispuesto incluso a sacrificarse a sí mismo, a dar su vida, para que este rebaño, que somos nosotros, su iglesia, su pueblo, tenga vida en abundancia. La otra insistencia en el verbo conocer, lo encontramos varias veces referido también en esta pequeña sección, y sabemos que tanto en la Biblia como en Juan de manera particular, el verbo conocer tiene un sentido muy profundo, porque no es un ejercicio intelectual o académico, es fundamentalmente una experiencia de intimidad profunda, de comunión en el amor. Cuando Jesús dice que Él conoce al Padre, que el Padre lo conoce a Él, que Él conoce a sus ovejas, que las ovejas lo deben conocer a Él, nos está hablando de una relación profunda que nosotros debemos entablar con Él. Estrecha comunión de amor, de amistad con el Maestro y Pastor. ¿Para qué? Para que podamos también distinguir su voz en medio de otras voces, seguir esa voz que nos conduce a manantiales de vida eterna, porque eso es lo que Él quiere para nosotros. La otra insistencia está también en el concepto de la unidad. De hecho, habla de otras ovejas que quiere también congregar, porque el interés del pastor, como es cuidar, proteger, también implica el reunir y congregar. Mientras el asalariado o el ladrón causan dispersión, el buen pastor en cambio reúne. Agradezcamos entonces esta palabra tan hermosa de este domingo y propongámonos corresponder al amor del buen pastor que está dispuesto a dar su vida, como lo hizo efectivamente en el misterio pascual, lo estamos celebrando este tiempo pascual, y comprometámonos también a conocerlo cada vez más, a amarlo cada vez más, para distinguir, para escuchar su voz y seguirla, de manera que encontremos la vida eterna en la presencia del Señor. Y trabajemos también por la unidad en la iglesia para que haya un solo rebaño y un solo pastor, Jesús nuestro Señor.